Julio César Chávez, oriundo de Sonora pero con fuertes lazos en Sinaloa, enfrentó a lo largo de su carrera a pugilistas de gran renombre en combates intensos, donde a menudo el espíritu de su rival sufría tanto como su físico. A pesar de que varios de sus adversarios forjaron su propia reputación, uno de ellos permanece ignorado por quienes estudian la historia del boxeo: Tony Tiger López. Siendo un campeón subestimado, López puede considerarse uno de los 3 principales pugilistas estadounidenses en la categoría de las 130 libras. Venciendo a leyendas, emergió de las sombras para enfrentarse a Chávez, y juntos irradiaron el cuadrilátero con su enérgico poder. En esta edición de Boxeo Élite, presentamos una contienda poco recordada de Julio César Chávez, aunque igualmente sorprendente. Aquí, el monarca del pugilismo se batió con un tigre salvaje que ansiaba arrebatarle la corona. Te invitamos a unirte a nosotros en esta nueva odisea y a quedarte hasta el final para descubrir su desenlace inesperado. Tiger López irrumpió en el cuadrilátero al ritmo de Eye of the Tiger, buscando la fuerza de Rocky para acompañarle en el enfrentamiento. A sus 31 años, su historial contaba con 45 triunfos, 32 de ellos por nocaut, además de un empate y 4 derrotas. Chávez no requería más que su herencia para dominar a cualquier oponente. La sangre azteca en sus venas le otorgaba un poder sobrenatural que lo llevó a la victoria, incluso en combates que parecían perdidos. Con un himno en honor a México, hizo su entrada en la arena. Un año mayor que López, ostentaba un historial de 92 victorias, 79 de ellas por nocaut, además de un empate y una derrota. Desde un punto de vista estadístico, Julio César Chávez parecía tener todas las cartas a su favor para vencer al tigre. No obstante, en el mundo del boxeo, hemos aprendido que las sorpresas acechan en cada esquina, y los giros inesperados pueden resultar en la derrota del púgil previamente favorito. La campana marcó el inicio del enfrentamiento, y ambos combatientes se adentraron en el campo de batalla con cautela. Tiger López exploraba la defensa de Chávez como un felino jugueteando antes de cazar a su presa, mientras que Julio César estudiaba cada movimiento de Tony como un león planeando su ataque con astucia. El último minuto del segundo asalto incrementó la tensión que se cernía sobre ambas bestias. Iniciaron intercambios de golpes potentes, aunque distantes entre sí. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos desatara toda su artillería. Como sucede en el mundo animal, en el tercer asalto, Tiger López arremetió contra Chávez sin preocuparse por la fortaleza de su oponente en el cuadrilátero. Esta actitud le permitió ejercer presión sobre un Julio César que se mostraba rebelde y decidido a no ser sometido. El cuarto asalto fue la oportunidad de Chávez para demostrar que no cedía, pero que era táctico en su enfoque. En repetidas ocasiones acorraló a López contra las cuerdas y dejó patente su estatus de campeón con ataques contundentes que incluso podrían herir a un tigre. En el quinto asalto, el león buscaba expulsar al tigre intruso de su territorio. Chávez avanzaba implacablemente mientras Tiger López rondaba los bordes del ring tratando de evitarlo. Si decidía plantarle cara, su audacia era castigada, y el último minuto del asalto fue prueba de ello. Durante el sexto asalto, Tiger López mantuvo su perseverancia. Su esfuerzo alcanzó su punto máximo al inicio del séptimo asalto, cuando sus golpes lograron hacer retroceder lo suficiente a Chávez como para acorralarlo contra las cuerdas y ejecutar un castigo del que parecía que el guerrero azteca no podría escapar. Los roles habían cambiado. Ahora era el tigre quien perseguía al león por los confines del cuadrilátero, sin darle espacio para avanzar y atacándolo sin tregua cuando se encontraba frente a él.
Era el momento de que Chávez demostrara no solo su resistencia, sino también su capacidad para recuperarse de un asalto tan devastador. No hay nada más peligroso que un animal herido, y el orgullo de Chávez yacía en la lona. A pesar de haber defendido su posición con firmeza, sabía que debía ofrecer aún más para demostrar su superioridad sobre López. La inquebrantable tenacidad de Chávez, combinada con su ferocidad en los ataques, le permitió recuperar gradualmente el control del combate durante el 8º asalto. Durante este periodo, se convirtió en un auténtico maestro del ring, desplegando una estrategia que dejó a Tiger López atónito. El león del pugilismo mostró una resistencia impresionante y con cada golpe bien calculado, acercaba la victoria. Para el 9º episodio, quedaba claro que la suerte de Tiger López se había agotado. Chávez no era un simple oponente, era una fuerza de la naturaleza, un verdadero coloso que se erguía en el cuadrilátero. López, a pesar de su valentía, se encontraba en una situación desesperada. Sin embargo, antes de que te revelemos el emocionante desenlace de este enfrentamiento, deseamos solicitar tu amable colaboración. Te pedimos que dediques un breve momento de tu tiempo para dar me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. De esta forma, nos ayudas a seguir brindando contenido de alta calidad en boxeo élite. El 10º asalto comenzó con una intensidad sobrecogedora. Ambos púgiles intercambiaron golpes potentes, pero la situación cambió de manera inesperada. El árbitro, con preocupación, se vio obligado a detener la pelea para examinar las heridas en el rostro de Tiger López. Su doctor confirmó que no estaba en condiciones de continuar, y con una decisión sabia y responsable, se declaró que la salud y bienestar del boxeador debían ser prioridad. Así, en un final respetuoso entre dos formidables depredadores, Julio César Chávez había infligido suficiente daño a Tony Tiger López como para que su propia seguridad exigiera su retiro del combate. Esta contienda se convirtió en un testimonio del coraje y la determinación que se necesitan en el mundo del boxeo, y quedará grabada en la historia del deporte como un enfrentamiento inolvidable. En un claro ejemplo de la camaradería que el boxeo puede fomentar, Chávez y López, tras el anuncio del veredicto, intercambiaron afectuosos abrazos y palabras que reflejaban el espíritu de competencia sana que habían vivido. Así, de manera cordial pero con un claro vencedor, llegó a su fin esta apasionante contienda. El boxeo, en su máxima expresión, representa un deporte noble, donde sin importar la intensidad de la ferocidad de los luchadores en el cuadrilátero, al final de un enfrentamiento, no puede faltar el gesto de camaradería al estrechar sus manos, dejando todo en el pasado. ¡Los encargados! No obstante, algunos combates tienen un origen previo a la pelea, cuando uno de los contendientes aprovechó cada oportunidad para lanzar insultos contra su oponente. Julio César Chávez, acostumbrado a la subestimación, la burla y la humillación por parte de contrincantes que desconocían el poder que fluía en sus venas aztecas, no se dejaba afectar por ningún comentario lo suficientemente personal como para albergar resentimiento. Fue solo al enfrentar a Rosario que, no solo por sus palabras sino también por sus acciones, su corazón se endureció y se propuso castigarlo en una brutal batalla sin precedentes. Te damos la bienvenida, apasionado de la emoción. Tenemos un viaje único que explorará uno de los enfrentamientos más desafiantes y apasionados en la historia de Chávez. Prepárate y disfruta con nosotros de esta fascinante aventura. El enfrentamiento se estaba convirtiendo en un espectáculo de resistencia y habilidad. A medida que avanzaban los asaltos, los espectadores podían palpar la intensidad creciente en el aire. El primer asalto marcó el tono del combate, con Chávez empujando a Rosario hacia las cuerdas y demostrando su agresividad desde el principio. La pregunta que todos tenían en mente era si Rosario podría cumplir su audaz predicción de que el combate no llegaría más allá del tercer episodio. Sin embargo, Rosario no pudo mantener su palabra en el primer asalto, ya que su actuación fue deficiente.
lo que permitió a Chávez establecer el ritmo y la dinámica del enfrentamiento. Body shots. La estrategia de Chávez parecía estar funcionando a la perfección. Edwin Rosario, conocido por su poderosa pegada, era un desafío real para Julio César. A pesar de ello, Chávez no se amilanó y mantuvo la presión durante el segundo y tercer asalto, demostrando una determinación y una valentía impresionantes. 54 fights. He averages almost 7 fights a year. No importaba cuántos golpes Chávez conectara al cuerpo y la cabeza de Rosario, este último seguía avanzando como un tanque. Durante el cuarto asalto, Julio César se encontró atrapado contra las cuerdas, tratando de resistir la presión que ahora ejercía el incansable Chapo Rosario. La sumisión de Chávez fue breve. Antes de que se diera cuenta, la situación cambió drásticamente, y Julio César emocionó a todos los presentes con los ganchos precisos que lanzaba a su adversario. La multitud estaba en vilo, sin saber qué esperar a continuación. El duelo de titanes continuó en el quinto y sexto asalto. En un espectáculo de resistencia y aguante, cada uno buscaba imponer su voluntad sobre el otro. Desde las esquinas del ring hasta el centro, el combate se mantuvo cercano, como una danza intensa y apasionada. Chávez comenzó a tomar el control en el cierre del sexto asalto. Mientras Rosario intentaba escapar de la masacre a la que estaba siendo sometido, descuidó su guardia por un instante, y la astucia del guerrero azteca le permitió conectar 2 potentes ganchos de derecha en su rostro. La multitud estalló en aplausos ante semejante demostración de habilidad. La velada continuaba desplegando su magnífico drama, y los asaltos subsiguientes prometían más emociones y desafíos. Los dos guerreros continuaban luchando en un enfrentamiento que ya se estaba convirtiendo en una leyenda en la historia del boxeo. Un duelo donde el corazón y la valentía eran las estrellas del espectáculo. El Chapo adoptó la filosofía de lo que no te destruye, te fortalece. No obstante, Chávez no tardó en acorralarlo en un rincón, como un depredador a su presa, demostrando su supremacía en el ring de boxeo. Para el octavo asalto, Rosario mostraba señales de desgaste, una ceja izquierda cortada, sangre en la nariz y el ojo izquierdo casi cerrado. Chávez no solo brindaba un espectáculo excepcional, alternando ganchos izquierdos y derechos, sino que sus combinaciones de golpes eran tan rápidas y potentes como una ametralladora, dejando al tanque Rosario en un estado de desolación, mientras intentaba cambiar la dinámica del combate. Llegado el noveno asalto, Rosario había perdido 3 de sus 5 sentidos, especialmente después de que, al final del octavo, Chávez le provocara una herida interna en la boca con un gancho de derecha. Esto fue un desenlace perfecto, y una lección que Rosario seguramente recordaría en el futuro cuando tuviera la tentación de ofender a su verdugo con palabras. Los puños de Julio César se convirtieron en una verdadera máquina de destrucción en el 10º round, desgarrando el alma de Rosario y destrozando la reputación del púgil que parecía no estar a la altura de sus propias afirmaciones. Por cada par de golpes que lanzaba el puertorriqueño, Chávez respondía con una docena. A pesar de su resistencia sobrehumana, era hora de considerar si tenía sentido continuar el castigo, o si era mejor rendirse y dejar de lado el orgullo para preservar la integridad física de un boxeador que ya no tenía posibilidades de vencer al guerrero azteca. Antes de revelar el desenlace de esta narración, requerimos tu colaboración. En el programa Pugilismo Destacado, presentamos los momentos más memorables, tanto buenos como malos, en la historia del boxeo. Y en contrapartida, te solicitamos amablemente que dediques unos breves 5 segundos para apoyarnos con un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así estarás al tanto de todo nuestro contenido reciente. Al llegar al 11º asalto, ya había quedado en claro cuál de los dos gigantes dominaba al otro. Rosario estaba sufriendo la derrota más humillante de su carrera, y antes de que su sufrimiento físico empeorara,
su equipo tomó una decisión inesperada. Detuvieron el combate. Fue un acto tan sorprendente como alguien que comienza una confrontación y luego implora por clemencia. A pesar de que Chávez admitió que la pegada de Rosario era una de las más potentes que había enfrentado, también expresó más tarde su satisfacción por haber dejado a quien lo había difamado y subestimado sin probar su valía en el campo de batalla con la boca destrozada. Se habló mucho de prácticas esotéricas que Rosario podría haber empleado para entumecer a Chávez antes de la pelea. Sin embargo, parecía que los espíritus de los antiguos guerreros aztecas, los ancestros del propio Chávez, lo protegieron y le dieron la fuerza necesaria para derrotar a un púgil de la talla del Chapo Rosario. Rosario never quit. Siguiendo el fulgor brillante de una senda impecable, donde su excelencia irradió por naciones enteras, Alberto Cortés, originario del crisol argentino, personificó el porvenir del boxeo en su tierra, con un impresionante historial que cinceló su leyenda hasta 1989. En una noche predeterminada, el destino le brindó la ansiada oportunidad. El escenario, Ciudad de México. El monarca, Julio César Chávez. Te doy la bienvenida a una travesía apasionante en la que nos sumergiremos en el dinámico cosmos del pugilismo, una experiencia que solo podrás vivir aquí en Boxeo de Élite. El ícono ardiente de Ciudad Obregón y Culiacán estaba en su tercera defensa del título superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Solo unos pocos se animarían a desafiarlo por el trono. No obstante, Alberto Cortés no estaba listo para el enfrentamiento contra el guerrero mexicano, sin anticipar que esto marcaría el comienzo de su declive profesional. El valeroso argentino, en su ambición, subestimó el colosal poder del luchador azteca, considerado el mejor superligero del mundo. Ignoró las advertencias sin retrasar la confrontación. La pelea no tendría lugar en el resplandor de Las Vegas, sino en la efervescente Ciudad de México. La ventaja local del César del boxeo sería amarga para el argentino, quien a pesar del fuerte respaldo quedaría eclipsado por la afición que apoyaba al campeón mexicano en su propio terreno. Alberto Cortés, un soñador audaz, enfrentaba un desafío monumental, posiblemente más amenazante que lidiar con las fauces del Averno. Un calvario brutal se avecinaba. El sudamericano se dirigía inexorablemente hacia un calabozo, con el verdugo esperándolo, guantes en alto para ejecutar una acción despiadada. Este podría ser el peor error de su vida y carrera profesional, al no tener a alguien con la sabiduría necesaria para hacerlo desistir del desafío, sabiendo que no estaba preparado. Su falta de experiencia en combates de renombre haría que desaprovechara todo lo alcanzado hasta ese momento en su carrera prodigiosa. No es un bulto. Y Julio César. La pelea estaba programada para el 16 de diciembre de 1998. Estamos inmersos en este emocionante viaje, querido amigo. Sin embargo, antes de proseguir con esta narrativa épica, me gustaría solicitarte un favor muy especial. Si pudieras suscribirte al canal, dejar un me gusta o un comentario, estarías haciendo una valiosa contribución a Boxeo de Élite. La campana retumbó con estruendo, anunciando el comienzo de un enfrentamiento legendario. Desde el amanecer, los formidables jabs del campeón icónico se desplegaron en el cuadrilátero, seguidos de ganchos al hígado que prometían ser los más letales de todos los tiempos. Ante Cortés, el luchador argentino, se erigía un desafío intimidante, tratando de tomar la delantera con ganchos y jabs, pero su esfuerzo resultaba en vano frente al púgil sinaloense, cuya defensa era una muralla de acero. Sin avisar antes, sin abrir camino con la mano izquierda. Dicen que tiene este argentino una zurda. La cintura elástica del campeón y su velocidad legendaria en los golpes actuaban como un tormento para el oriundo de Córdoba. Apenas comenzado el primer asalto, Cortés empezó a sentir la abrumadora presión del astro sonorense. En los últimos instantes de ese asalto,
Cortés reunió su coraje y se lanzó en un salvaje intercambio, pero este fue un error fatal. El azteca siempre fue conocido por su contraataque letal y un estilo de pelea que se entregaba en batallas donde el coraje y la determinación destacaban más que la técnica y la destreza. Sin embargo, el argentino no caería en este round, sobreviviría con dificultad. Mientras el ring es motivo de una invasión. En el segundo asalto, las combinaciones dobles de rectos de derecha, seguidas de golpes impactantes a las zonas vulnerables, no dejaban de atormentar al argentino. Este, proveniente de la tierra del tango, parecía notoriamente lento en comparación con el mexicano. La derecha de Julio César Chávez estallaba repetidamente en el púgil argentino, quien se veía desconcertado y sin saber cómo reaccionar. El argentino se arriesgó, intentando asumir una mayor iniciativa, pero sus intentos fallaban una y otra vez, pagando un precio elevado. El peleador tricolor no frenaba el castigo, incorporando a la mezcla sus impresionantes uppercuts derechos. Los golpes del sonorense resonaban como los truenos de los fuegos artificiales en una celebración, donde los pecadores creen encontrar redención. A medida que avanzaba el enfrentamiento, la demolición implacable del sudamericano continuaba sin tregua. La recurrente combinación del astro sonorense, acompañada de su poderosa mano derecha, ejercía un dominio que parecía insuperable sobre su oponente. En el tercer asalto, el pugilista de Córdoba comprendía que su tiempo se desvanecía rápidamente y decidía apostarlo todo al desafiar la supremacía del campeón. El destino se presentaba despiadado para Cortés, quien se veía incapaz de detener las combinaciones letales de su adversario. A pesar de su feroz defensa, los golpes penetraban su guardia como un cuchillo atravesando la mantequilla. Los jueces ya anunciaban un vencedor, y al argentino no le quedaba más resistencia. La multitud rugía, anticipando el desenlace inevitable. Los intercambios en el cuadrilátero eran auténticas batallas campales, con uppercuts volados en forma de gancho por parte del argentino, pero el azteca mantenía su dominio. Sus ganchos al hígado, auténticas armas letales, infligían estragos en el peleador argentino. Pero tratando también de hacer su parte, y sobre todo Julio César desató la última combinación de 6 contundentes bombazos, y Alberto Cortés se desplomó al suelo, exhausto y abrumado por la desilusión total. ¡A la lona! ¡El refri alto un alcance! El árbitro, con benevolencia, puso fin al sufrimiento que se prolongaba. El cuadrilátero era testigo del epílogo de una contienda que quedaría grabada en la memoria de los espectadores. El rugir de la multitud se fusionaba con la sensación de desgaste físico y emocional, creando una atmósfera cargada de anticipación y conclusión. Mientras el campeón celebraba su victoria, el sudamericano yacía en la lona, reflejando la dureza del camino que había recorrido. La noche se cerraba con un espectáculo deportivo que, aunque doloroso para algunos, dejaba una marca imborrable en la historia del boxeo. sobre este peleador argentino que sin embargo... Vaya paliza. En ocasiones es crucial saber rechazar desafíos, y Cortés no estaba preparado para el enfrentamiento con Chávez. Esta no fue una derrota común, sino un revés que desbarató su promisoria carrera en este deporte. Por su parte, Julio simplemente deslumbró. Un enfrentamiento que quedará grabado en los anales, donde la fuerza y la gloria se entrelazaron en el cuadrilátero. En los recónditos pliegues del pasado pugilístico, emergió un individuo cuyos datos destilaban una epopeya que solo aquellos audaces podrían entender plenamente. Los registros de Buck Smith constituían una sinfonía de hazañas monumentales que desencadenaban emociones intensas y provocaban turbulencias en el observador. Con 183 triunfos esculpidos en piedra, de los cuales 121 representaban el susurro silencioso del éter, este vástago del viento de Oklahoma se perfilaba como el quinto contendiente con mayor cantidad de knockouts en el extenso catálogo de la historia del boxeo.
pero se enfrentaría al emperador del cuadrilátero. But he's got an interesting philosophy about it. He feels that's where he gets his practice. Yeah, that's smart. Te invitamos a sumergirte en una travesía apasionante que explorará el fascinante universo del noble arte del pugilismo, una experiencia que solo encontrarás aquí en Boxeo de Élite. En un rincón apartado de la monotonía y la previsibilidad, descansa Buck Smith, un enigma en sí mismo. Desafía las reglas establecidas, desoye la canción de la prudencia y se enfrenta a cualquier adversario, en cualquier categoría, por un puñado de dólares. Su determinación desafía la lógica. Su camino es un laberinto de misterio. Los analistas luchan por explicarlo, intentando descifrar este enigma humano. Algunos lo etiquetan como derrochador, como un potencial malgastado en una odisea económica. Y es que las aptitudes para el boxeo brillaban en él desde el principio, con ese evidente poder en sus brazos y una forma física formidable. Smith, en un acto donde faltaba sabiduría, nos dejó la enseñanza invaluable de que la verdadera prosperidad y éxito en este deporte se logran con disciplina y seriedad, sin ceder ante la tentación de innumerables peleas por dinero fácil. Para 1999, había llegado un momento crucial en la vida de Julio César Chávez, marcando los últimos latidos de su carrera. El mexicano, tras una derrota en Las Vegas, aún se resistía a retirarse. En un combate de honor entre veteranos, ante el hombre con 121 combates, observaríamos la inmensa brecha entre alguien que ama apasionadamente el deporte y alguien que solo persigue los billetes verdes. Esto es la batalla eterna entre el corazón y la avaricia. La contienda estaba programada para el 18 de diciembre de 1999. Nos sumergimos en esta emocionante odisea, mi estimado amigo. Antes de proseguir con esta narrativa prometedora, me gustaría solicitarle un favor muy especial. Si pudieras suscribirte al canal, dejar un me gusta o un comentario, estarías realizando una gran contribución a Boxeo de Élite. En la penumbra del monumental cuadrilátero, el estruendoso repique del timbre inaugural marcó el inicio de una gesta. Julio César Chávez, el ilustre campeón mexicano, una leyenda viva, se erigió con imponentes directos, desatando una lluvia de ganchos al cuerpo que resonaron en el espíritu de quienes fueron testigos privilegiados. Un hábil participante en la confrontación, un experto en la furia controlada. El ímpetu de Buck Smith lo impulsó hacia adelante, desafiando al César. Sin embargo, el guerrero mexicano no temía al veterano emperador del pugilismo nacional. Chávez desencadenó combinaciones magistrales, cruzados y uppercuts, sacudiendo brutalmente al valiente estadounidense. Cada impacto constituía una nota en la sinfonía de la gloria. Con casi 4 décadas de experiencia, Julio César Chávez gestionaba su energía con destreza, liberando golpes potentes y precisos que resonaban en la memoria de los presentes. Y viene de una derrota, como dijimos anteriormente, a Dirce Sarton. Sostuvo a Smith, un titán de determinación, hasta que la campana salvadora surgió como un oasis en el desierto del combate. Buck Smith, desafiante y valiente, intentaba sumergirse en el baile de ganchos al hígado con el astro sonorense, pero su técnica titubeaba y su poder flaqueaba. La disparidad de fuerza entre estos dos contendientes era abrumadora. Los golpes devastadores del mexicano resonaban como truenos, sacudiendo la realidad del estadounidense. En cada secuencia, Chávez esculpía la agonía en los huesos de Smith. Con maestría y precisión, Julio César Chávez tejía una pesadilla que el orgulloso Smith no podía eludir. Un impactante derechazo a la mandíbula marcó el destino en ese cuadrilátero épico. El mexicano no se detuvo, desencadenando una tormenta de golpes hasta que nuevamente el repique, como un eco de misericordia, resonó en el enrarecido aire del coloso. La audiencia estaba en trance, incrédula ante el espectáculo que se desarrollaba en el cuadrilátero. El titán del nocaut tambaleaba al borde del desvanecimiento, completamente aturdido por el torrente de golpes que el azteca descargaba sobre él. Cada puñetazo era un recordatorio vengativo de las afrentas que Smith había infligido a tantas víctimas en el pasado,
como un karma palpable y justiciero. Smith, el mercenario que solo veneraba el dinero, ahora se encontraba pagando un precio inimaginable. Ninguna cifra podía justificar la brutal golpiza que estaba soportando a manos del gladiador azteca. Era una epopeya de revancha, un duelo en el que la justicia poética se materializaba en cada golpe, transformando la arena en un campo de batalla donde el poder del karma se hacía evidente y la gloria del guerrero azteca se alzaba hacia lo más alto. Julio César Chávez, el guerrero indomable, decidió cargar con mayor presión sobre su adversario. Smith, aunque agotado, alzó las manos en un gesto burlón, desafiante, provocando al César. Los intercambios continuaron, titanes en una danza de honor y gloria, y en ese momento crucial, en medio de la épica, el mexicano desató una combinación triple de maestría, un ballet de poder que culminó con Smith en la lona, en una caída brutal que sacudió las almas de los presentes. En forma impresionante. El de Oklahoma se levantó, pero su combustible se había agotado, y con ello la contienda. Mientras la multitud observaba con aliento contenido, Chávez, con la determinación grabada en su mirada, decidió prolongar la demostración de su supremacía. Continuó lanzando golpes con precisión milimétrica, cada uno resonando con la fuerza acumulada de una vida dedicada al noble arte del boxeo. Smith, ya con la resistencia diezmada, se veía incapaz de contener la embestida constante del guerrero mexicano. La contienda se convirtió en un simbolismo de resistencia, donde Smith, a pesar de su coraje y valentía, se encontraba en una espiral descendente frente a la maestría de Chávez. Los segundos se estiraban como horas en el cuadrilátero, mientras la historia se escribía con cada movimiento calculado del legendario pugilista azteca. La audiencia, atrapada en la intensidad del momento, observaba cómo la epopeya se extendía más allá de las expectativas convencionales de una pelea de boxeo. En el último asalto, Chávez, con la elegancia de un artista marcial, continuó su ofensiva, buscando dejar una marca imborrable en la memoria de quienes presenciaban esta batalla épica. Cada golpe llevaba consigo el peso de la experiencia, la sabiduría forjada en incontables combates anteriores. Smith, ya al límite de sus fuerzas, luchaba con la dignidad del guerrero caído, resistiendo con una determinación que merecía respeto. El reloj avanzaba inexorablemente, y el desenlace se acercaba. Chávez, con el instinto de un depredador consumado, intensificó sus ataques, buscando un cierre magistral para esta epopeya pugilística. Cada movimiento del César era como una página adicional en el libro de la historia del boxeo, donde la victoria se ganaba con sudor, coraje y una destreza inigualable. Por la cintura y ahora lo vemos más suelto. ¡Vuelta derecha! ¡Se fue! Finalmente, el último campanazo resonó en la arena, marcando el fin de una batalla que quedará grabada en la memoria colectiva. Chávez, con el puño en alto, celebró la victoria, no solo como un logro personal, sino como un tributo a la perseverancia, la habilidad y el espíritu indomable que encarna el verdadero espíritu del boxeo. Fue una exhibición magistral, un destello de habilidad que golpeó como un rayo a un desafiante ignorante. Aquí se destacó la disparidad entre aquel que ama el deporte con pasión y aquel cuyo único interés son las ganancias. Julio César Chávez, a pesar de sus controversias, evidenció un respeto reverencial hacia el boxeo, ascendiendo como una leyenda viva en el panorama del pugilismo. Ahí se fue a soñar con los angelitos y a ver a dónde llega en el pensamiento. Y este no se levanta de ahí. En el dinámico y desafiante mundo del deporte, donde la habilidad y la valentía se entrelazan, surge la práctica del boxeo como una forma donde la edad se convierte en un elemento crucial. En esta arena de coraje, la pericia se construye con cada movimiento, y en el enfrentamiento entre Julio César Chávez y Ken Sigurani, esta diferencia temporal se presenta como un abismo entre el triunfo y la derrota. En el firmamento pugilístico, la energía de la juventud se enfrenta a la sabiduría acumulada a lo largo de años de batallas en el cuadrilátero. Aquí, el desafío no reside únicamente en el combate físico, sino en la contienda entre la audacia de la prometedora afirmación de Sigurani y el prestigio de una comunidad que encuentra en Chávez un símbolo de su grandeza. Bienvenido a los terrenos de renombre,
donde la potencia y la habilidad se fusionan en una majestuosa danza de puños y valentía. Bienvenido a la excelencia pugilística. En el impresionante escenario del pugilismo, una ráfaga de valentía desafiaba a la misma leyenda personificada en Julio César Chávez. De Pérez a la cara de Julio César y y ahí ya tambaleante, a punto de ir a la lona, cae. Y Julio César está apretando y aquí se va. Ken Sigurani, apodado la Serpiente Veloz, se alzaba con el coraje como estandarte, desafiando al icónico campeón con una determinación indomable, no solo buscando la victoria, sino también anhelando superar al mismísimo César del cuadrilátero. En un enfrentamiento generacional con una década a su favor, el joven boxeador no escatimaba en estrategias. Su promesa resonaba como un trueno, asegurando desatar una furia sin igual, desafiando el legado del gran ícono mexicano del boxeo. Esta audaz confrontación entre la experiencia y la osadía generaba un torbellino de expectativas y especulaciones en el firmamento deportivo, insinuando un choque que iría más allá de un simple combate. El público estadounidense quedaba cautivado por las palabras desafiantes de Sigurani. Con una confianza desmedida, menospreciaba al campeón mexicano, sin darse cuenta de que su mayor error podría ser subestimar al veterano que, a pesar de la juventud de su oponente, poseía la sabiduría del cuadrilátero. Cada palabra desenfrenada avivaba las llamas de una contienda épica, una batalla donde la juventud y la audacia se enfrentarían a la experiencia y la destreza, en un duelo que trascendería los límites de una simple pelea para convertirse en un enfrentamiento legendario. La fecha de la pelea quedó fijada para el 25 de junio de 1998 en Foxwoods Resort and A&P Casino en Mashantucket, Connecticut. Antes de sumergirnos en una de las narrativas más asombrosas del boxeo, te pido tu colaboración. Me encantaría que te suscribieras al canal, dieras un me gusta o expresaras tu opinión mediante un comentario para que Boxeo de Élite continúe brindándote las peleas más emblemáticas que solo encontrarás aquí, donde tu participación es esencial para exaltar este deporte. El cuadrilátero se transformó en el escenario de una batalla épica. La contienda iba más allá de un enfrentamiento deportivo. Era la lucha entre la experiencia y la astucia, la perseverancia y la maestría. La atmósfera estaba cargada de la tensión palpable entre Julio César Chávez, el guerrero legendario del boxeo, y su ágil contrincante, Ken Sigurani. El legado de Julio César Chávez, aunque gravemente marcado por el paso de los años, irradiaba un resplandor único con cada movimiento estratégico sobre el cuadrilátero. En este escenario de batallas épicas, su destreza, aunque ya no alcanzaba la misma agilidad de antaño, se transformaba en una manifestación de experiencia y tenacidad inquebrantables. Los ganchos de izquierda, ejecutados con maestría, no solo buscaban minar físicamente a su rival, sino también desentrañar la psicología del combate, trabajando incansablemente para erosionar la resistencia mental del oponente. El sonido de la campana, al concluir el primer asalto, representaba un breve respiro en la intensidad de este enfrentamiento titánico, donde el legado se entrelazaba con el presente. En el segundo episodio, la presión ejercida por Chávez se volvía avasalladora, como una tormenta imparable de golpes que parecía no dar tregua a Ken Sigurani, apodado la Cobra Escupidora. Sin embargo, la maestría astuta de Sigurani se manifestó de manera sorprendente en un momento crucial, un certero cabezazo que abrió una ceja de Chávez. Esta inesperada artimaña no solo revelaba la habilidad táctica del retador, sino que también introducía un elemento de incertidumbre en la pelea. A pesar de la herida, Chávez persistía, enfrentando desafíos con resolución, incluso cuando el árbitro validó la lesión como auténtica, desatando una furia ardiente en el corazón del César del boxeo. El tercer asalto se convertía en un escenario magistral de astucia y desafío. Sigurani, consciente de la herida de su oponente, desplegaba una estrategia para ampliarla, lanzando puñetazos con la intención de socavar la férrea presión de Chávez. No obstante, el legendario púgil mexicano, con su aguda perspicacia, se movía con gracia estratégica y eficacia, desafiando los intentos de su rival. En medio de este pulso estratégico,
Un golpe bajo interrumpía brevemente la pelea, añadiendo un giro impredecible a la tensión reinante. Pero cuando la contienda se reanudaba, el ímpetu contenido de Chávez se desataba con una furia renovada. Un golpe certero hería a Sigurani, y el César descargaba su furia con una secuencia de golpes devastadores. La resistencia de Sigurani titubeaba ante el poderío indomable de Chávez, y un golpe demoledor casi lo enviaba fuera del ring, elevando la intensidad del enfrentamiento a niveles épicos. En medio de una amalgama de emociones, Julio César Chávez emergía como el vencedor indiscutible, superando al desafiante y parlante Ken Sigurani en tierras estadounidenses. Esta victoria, marcada por la determinación y el coraje, no solo consolidaba el legado del César en el panteón del boxeo, sino que también encendía la llama de la anticipación para el esperado enfrentamiento con Oscar de la Hoya, prometiendo una continuación de hazañas memorables en el emocionante mundo del pugilismo. Ken Sigurani, rebosante de energía y respaldado por la confianza de muchos, se encontró con el icónico Julio César Chávez. No obstante, la narrativa adquirió tintes épicos cuando, al repetir los mismos errores de sus predecesores y desafiar a un ícono como Chávez, Ken optó por la arrogancia, la insolencia y tácticas poco éticas. Sin percatarse de que desafiaba a un gigante, a un semidios del pugilato, el mexicano, imbuido de una furia ancestral, solo necesitó 3 asaltos para silenciar a los escépticos, para cerrar los labios de aquellos que menospreciaron su legado debido a su edad. Compañeros, esta historia no concluye aquí. Si deseas explorar más acerca del arte del boxeo, te invito a sumergirte en este contenido.